Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la semana número 14 del ciclo 2019-2. Temas a trabajar. En la primera parte vamos a hacer algunos problemas con rotación y traslado de figuras. Y en la segunda parte se hará lo correspondiente a semejanza de figuras. Bien, comencemos con el problema número 1. Problema número 1. La figura muestra una lámina circular de 5 sobre pi centímetros de radio que rueda sobre la superficie ABCD en sentido horario, sin deslizarse, desde el punto A hasta chocar con la pared DE. El arco de circunferencia BC de centro O tiene radio 8 sobre pi centímetros. AB es igual a 5 más 4 sobre pi centímetros. CD es igual a 11 más 9 sobre pi centímetros. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre el centro del aro? Bien, dice tenemos aquí un aro y este aro va a empezar a moverse en sentido horario y debe de recorrer e ir de A hasta B, de B dice pasar por este lado hasta C, de C chocar finalmente en esta pared. Nos dan algunas medidas, por ejemplo, el radio de este vale 5 sobre pi. ¿Qué más? Además dice este es un arco cuyo radio ¿cuánto mide? El radio de este tipo está midiendo 8 sobre pi. ¿Qué más? También nos indican que este segmento AB, eso es igual a 5 más 4 sobre pi. Y además el segmento CD, miren, CD va desde acá. Desde aquí para acá abajo, ese segmento CD está midiendo 11 más 9 sobre pi centímetros. Según eso nos está diciendo cuál es la mínima longitud que debe de recorrer el centro del aro. Bien, entonces aquí vamos a tener que analizar tramo por tramo, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá abajo en esta figura, acá va a estar el centro. A ver, ¿qué va a pasar cuando este aro empieza a moverse? Bueno, el primer escenario a analizar sería cuando ese aro rueda y se choca acá con B. Entonces, si se choca con B, ¿cómo quedaría ese aro? Bueno, hasta el instante que choca con B, el aro quedaría hasta ahí. ¿Y cuál sería la longitud que estaría recorriendo esta vez el centro? Bueno, el centro esta vez partió de acá, avanza, allá, pero tengan cuidado, el centro esta vez llegaría solamente hasta este punto, ¿sí? No está llegando hasta la dirección de B. Ya con eso se estarán dando cuenta que ese centro, la longitud que avanza no es igual al segmento AB. Bueno, ¿y cuánto avanza? Justo de eso nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Entonces trazamos por acá y trazamos por este otro lado. Y formamos acá un rectángulo. Entonces la longitud de esto que avanza el centro es equivalente ¿a quién? Esa longitud va a ser equivalente a la longitud que va desde A hasta este punto, ¿ya? Todo este tramo. ¿Y qué es ese tramo? Bueno, ese tramo sería todo AB menos ¿quién? Menos este pequeño tramo desde este punto hasta B. ¿Sí? ¿Y cuánto medirá eso? Bueno, para eso vamos a considerar acá un trazo adicional. Vamos a utilizar propiedad de circunferencia, ¿no? Si esta circunferencia con esta otra están tangentes, entonces si unimos los centros, si esta circunferencia con esta otra están tangentes, entonces unimos los centros, como en este caso así, y bueno, ese centro va a tener que pasar por el punto de tangencia. Entonces, si esto pasa por el punto de tangencia, desde este punto hasta este punto, tiene una longitud tanto como 8 sobre pi, o sea, el radio de la circunferencia, que aquí habíamos considerado. Y este otro tramo tiene una longitud de 5 sobre pi, allá, entonces eso es igual pues al radio. Entonces, si sumamos 5 sobre pi más 8 sobre pi, ¿cuánto nos da? Eso nos va a dar un total de 13 sobre pi. Bien, entonces, esta longitud es 13 sobre pi. Pero recuerden que el radio valía 5 sobre pi, entonces esta parte tiene que ser igual a 5 sobre pi. Bueno, no sé si ustedes se están percatando, pero fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, de tal manera que un cateto es como 5, la hipotenusa es como 13. Entonces, este otro cateto debe de ser como ¿cuánto? Como 12. O sea, esto es 12 sobre pi. Si eso es equivalente a 12 sobre pi, allá, pero recuerden también que desde este punto B hasta este punto O, eso es el radio, y eso vale 13 sobre pi.
perdón, 8 sobre pi, ¿no? 8 sobre pi nos decían. Ese radio está valiendo 8 sobre pi. Y si eso vale 8 sobre pi y todo esto vale 12 sobre pi, entonces ya hemos determinado este segmento que necesitábamos. ¿Cuánto va a medir todo este segmento que necesitábamos? Eso sería la resta, ¿no? 12 sobre pi menos 8 sobre pi, ¿qué es esto? Ese segmento va a medir 4 sobre pi. Ah, miren, eso vale 4 sobre pi. ¿Y se acuerdan cuánto era ¿Se acuerdan cuánto era AB? AB era 5 más 4 sobre pi. Entonces, si todo esto es 5 más 4 sobre pi y esto de acá es igual a 4 sobre pi, entonces lo que avanzó solamente el centro habrá avanzado 5. Bien, hemos acabado con la primera parte. Ahora, si nosotros continuamos, dice este aro ahora debe de continuar su trayectoria, ahora debe de recorrer por la parte de acá arriba. Y bueno, el segundo escenario sería cuando ese aro llega acá, choca con el segmento CD. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, vamos a suponer que llegó hasta ahí. Bien, nuevamente, ¿y el centro dónde estará? El centro estará en este caso por aquí. ¿Y cuál es la longitud que habrá descrito el centro? A ver, esta vez la longitud va a ser de esta manera, ¿ya? Bueno, como siempre va a ir a un radio de 13 sobre pi, siempre va a ir a una distancia de 13 sobre pi, sigue avanzando de 13 sobre pi, y así sucesivamente, ¿no? Va a ser algo así, ¿no? Esto de acá sería la longitud que estaría avanzando el centro. Pero esa longitud que avanza, ¿cuánto sería equivalente? Bueno, nuevamente hacemos acá un trazo. Como este es centro y este es centro, entonces vamos a hacer el trazo que unen estos dos. Bien, al hacer ese trazo, nuevamente se estarán percatando ustedes de que acá podemos hacer este trazo de tal manera que esto forme un ángulo de 90 grados. Pero entonces vamos a tener un triángulo similar al anterior, al de acá que hemos trabajado. El radio vale 13 sobre pi y esto vale 5 sobre pi, entonces esto es 12 sobre pi. También esto vale 13 sobre pi, esto de acá vale 5 sobre pi y esto es 12 sobre pi. Nuevamente, si esto es 12 sobre pi y el radio era 8 sobre pi, entonces ya tenemos este pequeño tramo. ¿Cuánto es este pequeño tramo? Eso va a ser igual que al anterior. Esto de ahí vale 4 sobre pi. Pero más todavía, no sé si ustedes recuerdan este triángulo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tenías un triángulo rectángulo? De tal manera que sus catetos eran como 5, como 12 y la hipotenusa como 13. Esto es un triángulo notable, pero hay que recordar cuánto mide pues su ángulo aproximadamente, ¿no? Su ángulo en este caso sería 23 grados. Bueno, entonces fíjense que esto debe de ser 23 grados. Si eso es 23, acá también esto vale 23 grados. Si esto es 23 grados y esto es 23 grados, entonces ya se pueden dar cuenta cuánto va a ser la medida de este ángulo. Este ángulo de acá, desde este tramo hasta este tramo, ¿cuánto sería? Eso sería 180, ¿no? Porque no ves desde esta línea punteada hasta acá es 180 más 46 y acá 23 y 23 suman 46, entonces eso es 180. 180 en pi radianes, eso es equivalente a pi. Así es que este de aquí es un ángulo de pi radianes. Ahora, ¿para qué me importa eso? Bueno, eso me importa para poder hallar pues cuál es la longitud, porque nos pide la longitud que avance el centro. Bueno, entonces como quiero hallar esa longitud, recordemos un poquito de LOR, ¿no? ¿Se acuerdan que si era el ángulo θ y esto era el radio r, entonces la longitud del arco es igual a ángulo por el radio? En este caso, ¿cuál va a ser la longitud que avanzó? Es el ángulo y el ángulo es pi. Por el radio, ¿cuánto vale el radio? El radio de todo esto, recuerden que esta distancia que avanzó con respecto a O es de 13 sobre pi. Entonces sería por 13 sobre pi. Cancelando acá pi con pi, entonces esto te quedaría un total de 13. Bien, pero todavía no hemos terminado porque dice esto va a seguir avanzando ¿hasta dónde? Hasta llegar pues a esta pared, o sea, hasta esta posición. Entonces, ¿qué cosa es lo que habrá avanzado esta vez el centro? Bueno, el centro habrá avanzado hasta acá. Bien, pero nuevamente, si es que hasta ahí avanzó, eso significa que lo que ha recorrido el centro no es igual a CD. ¿Sí? Es más, es menos de CD, porque esto ya hemos hallado que vale 4 sobre pi. Bien, pero más todavía, ¿qué pasa si ustedes trazan acá el radio? 90 grados. Entonces lo que habrá avanzado el centro sería pues toda esta parte de amarillo que queda, ¿no?
Bien, y lo que no avanzó fue la distancia que hay de este punto a esta pared. ¿Pero cuánto es esa distancia? Bueno, esa distancia es equivalente pues al radio de esta circunferencia. Entonces, lo que no avanzó es igual a este radio. ¿Y cuánto es ese radio? Ese radio es el radio de la circunferencia, que es 5 sobre pi. Bien, pero si eso de ahí vale 5 sobre pi, recuerden que todo CD, ¿cuánto era? Todo CD era 11 más 9 sobre pi. Y si esto vale 4 sobre pi más 5 sobre pi, allá, miren, eso de ahí es 9 sobre pi. Si eso de ahí es 9 sobre pi, entonces esto tiene que ser 11. Por lo tanto, si eso vale 11, entonces lo que avanzó aquí, el centro, habrá sido 11. Bien, es así que nuestra respuesta ya tendríamos, ¿no? Nuestra respuesta sería 5 más por este lado 13 más por este lado 11, ¿no? ¿Cuánto ha de ser ese resultado? Ese resultado nos va a salir 29. Y 29 tenemos en la alternativa B. Pregunta número 2. En la figura mostrada, la lámina triangular es equilátera de 3 centímetros de lado. Si la lámina triangular rueda por el perímetro del cuadrado de 9 centímetros de lado y además el punto P se ubica en el vértice de la lámina triangular, ¿cuál es la longitud del recorrido del punto P cuando la lámina da una vuelta completa alrededor del cuadrado? Bien, dice acá tenemos una lámina triangular equilátera de 3 centímetros de lado, ¿no? Entonces, este de aquí es la lámina triangular y mide 3 centímetros de lado. 3, 3 y 3. ¿Qué más? Pero dice, esa lámina triangular debe de rodar a lo largo de este perímetro del cuadrado de 9 centímetros de lado. Miren, si el cuadrado tiene 9 centímetros de lado y el lado de acá de este triángulo equilátero es 3, entonces esto tranquilamente se puede dividir aquí en 3, 3. ¿Cierto? Bien, entonces tendríamos de esta forma. Entonces esto dice va a empezar a rodar. ¿Ya? Va a rodar. Y lo que nos está pidiendo es cuál será la longitud del recorrido que va a originar ¿quién? El punto P, o sea, este punto. Entonces, cuando esto se empieza a mover, dice gira, 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 allá el punto P va a empezar a recorrer ciertas distancias, ¿no? ¿Cuál es la longitud que va a recorrer ese punto? Vamos a hacer pues el giro, ¿ya? No nos están indicando acá cuál es el sentido, así es que vamos a tomar que el sentido sea horario, ¿no? Se van a dar cuenta que analizar esto que está en sentido horario va a ser equivalente a que si gira para este lado en sentido antihorario, porque va a llegar a ser prácticamente el mismo resultado, ¿ya? Bien, entonces empecemos a hacer girar. ¿Cómo quedará? Si acá se encuentra el punto P, la lámina, ¿qué pasa si empieza a girar? Allá hemos dicho que este cuadrado se puede dividir en 3 partes iguales de 3, Entonces, ¿cómo quedaría la lámina? Si gira entonces la lámina va a tener que quedar aproximadamente así. Eso es la primera vez. ¿Y dónde va a estar P? Bueno, ahora P, que se encontraba acá, cuando esto empieza a girar, ahora P va a subir para este lado. ¿Sí? ¿Cuánto habrá girado P? Como este es el punto de apoyo y este es el punto P que está girando, siempre P va a girar a una distancia de 3 centímetros del punto de apoyo. Eso significa que el punto P va a ser un recorrido aproximadamente así, en forma radial. Y si eso es en forma radial, allá debe de ser, al igual que en el problema 1 que hemos utilizado, ahí se debe de utilizar esta formulita, ¿no? Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la longitud que recorre, eso va a ser equivalente al ángulo, ¿por quién? Por el radio. Bien, entonces, ¿cuál es el ángulo? Como es equilátero, esto debe de ser 60 y esto también 60. Por lo tanto, el ángulo es 120. Pero recuerden que como hablamos de longitud, debe de estar en radianes. Así es que 120 en radianes, ¿cuánto es? 120 en radianes debe de ser 2 pi tercios. Por lo tanto, aquí ¿cuánto va a avanzar? La longitud que avanzaría sería el ángulo, que es 2 pi tercios, multiplicado por el radio. ¿Y cuánto es el radio? El radio vale 3, o sea, por 3. Estamos hablando que en ese primer tramo, el punto P ha recorrido 2 veces pi centímetros. Bien, pero dice esto debe de girar hasta que dé una vuelta completa todo este perímetro. Entonces, la segunda vez, ¿cuál sería la disposición del triángulo?
Como acá vale 3 y el lado del triángulo vale 3, entonces acá faltaría 3 más para completar el cuadrado. ¿Cómo nos quedaría el cuadrado ahora? Y la posición de esta lámina triangular. Bueno, ahora nos quedaría aproximadamente así. ¿Y dónde estará el punto P esta vez? Como el punto de giro ahora es él, entonces el punto P hacia dónde se va. Va a avanzar siempre a una distancia de 3, porque la distancia entre estos dos es 3. Entonces el punto P, esta vez esta lámina, va a chocar acá, ¿no? Entonces el punto P lo que va a girar sería una trayectoria aproximadamente a esta, ¿no? A esta de aquí. ¿Qué ángulo va a girar? El ángulo, nuevamente, por ser equilátero, acá 60, 60, 60, es decir, 120. Igual que el caso anterior. Y como es igual que el caso anterior, entonces va a girar el mismo ángulo y tiene el mismo radio, por lo tanto, en este segundo tramo, nuevamente va a avanzar 2pi centímetros. Bien, entonces va 2pi centímetros, 2pi centímetros. En el que sigue, ahora va a seguir girando ese punto P. Pero ese punto P, cuando va a seguir girando esta lámina, gira la lámina, ¿qué va a pasar con el punto P? A ver, la primera disposición de P era esta de acá. Hasta acá se encontraba el punto P. La segunda disposición de P es esta. Pero esta vez, si la lámina gira para este lado, bueno, P va a ser el punto de giro. Si P es el punto de giro, entonces, ¿cómo quedaría la lámina? La lámina quedaría así aproximadamente. Profe, ¿y el punto P? El punto P ahora es el punto de giro, pues, es decir, ahí no describe nada, ¿no? Entonces, nuevamente, a partir de esto va a tener que girar. Pero fíjense que esta posición, cuando P sigue girando por acá, es equivalente a la anterior. Y como es equivalente a la anterior, entonces cuando P avance de aquí hasta este lado, ¿cuánto va a avanzar? Va a avanzar igual que en el caso anterior. Es decir, ¿cuántos tramos habrá? Acá va a haber un tramo de 2pi más 2 tramos de 2pi. Acá también, como este es un cuadrado, ya se estarán dando cuenta que hasta aquí va a avanzar nuevamente otro tramo de 2pi. Y luego de aquí para este lado avanzará otro tramo de 2pi. Entonces aquí va a avanzar 2pi y aquí 2pi. Ya se estarán dando cuenta que va a salir, ¿no? Para acá va a avanzar otra vez otros 2 y por acá va a avanzar otros 2 y va a llegar al punto inicial. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la longitud pedida? La longitud sería 2pi multiplicado por ¿cuánto? A ver, acá hay 1, 2, 3, 4. Por acá va a avanzar 5, 6. Por acá 7, 8. Entonces eso sería por 8. Y si eso es por 8, entonces tenemos un total de 16pi centímetros que va a recorrer ese punto P. Y eso se encuentra en la alternativa A. Problema número 3. En la figura se muestra una lámina metálica que tiene la forma de un rectángulo cuyo largo mide 4 centímetros y ancho mide 3 centímetros. Además, AB es igual a 11 centímetros y BC es igual a 7 centímetros. Si dicha lámina gira sin que se deslice, desplazándose sobre la superficie en el sentido indicado, siempre apoyado en un vértice hasta que el punto P toque la superficie 2 veces, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el punto P? Bien, vamos a averiguar, dice, cuál es la mínima longitud que va a recorrer el punto P. Este de aquí es el punto P. Esto no, nos pide para el punto P. Bien, entonces, esto dice empieza a girar en este sentido. Gira, 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 pero ¿hasta cuándo va a girar? Va a girar, dice, hasta que el punto P, ojo con esto, choque 2 veces con la superficie. ¿Ya? Entonces, hasta ahí va a girar. Bien, entonces empecemos, ¿no? ¿Cuál sería la disposición de esta lámina rectangular? Recuerden que el largo de esto mide 4, así es que de aquí hasta aquí es 4. Luego el ancho mide 3, así es que esto mide 3. De una vez vamos a poner qué pasa pues con AB. Resulta que todo este AB que está hasta acá, dice, está midiendo un total de 11 centímetros. Y también resulta que todo este BC mide un total de 7 centímetros. ¿Ya? 7 centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer acá la trayectoria. Empieza a moverse. Si la lámina se mueve, bueno, de hecho que gira en sentido horario, así es que el punto de apoyo es él. Este es el punto de apoyo. Bueno, entonces como este ancho es 3, entonces ese ancho 3 viene para acá.
Entonces la lámina va a quedar ahora así, ¿no? Va a quedar una lámina parada. Así quedaría la disposición de la lámina por primera vez. ¿Y dónde va a estar el punto P? Allá, fíjense que el punto P con respecto al punto de giro se encuentra opuesto por la diagonal. Como esta de acá es la lámina, entonces debe de estar opuesta por esta diagonal. Aquí va a estar el punto P. ¿Qué es lo que describe P? Bueno, P va a describir acá un arco, ¿no? Un arco de circunferencia. Eso es lo que describe P. ¿Cuánto va a ser la longitud que avanza P hasta ahí? Bueno, la longitud que va a avanzar tendríamos que calcular igual que el caso anterior, ¿no? Sería ángulo por el radio. Pero ¿cómo vamos a hallar el ángulo? Allá, fíjense que, miren este lado, este lado de acá nada más. Este lado cuando empieza a girar, giró para acá y chocó con este lado. ¿Cuánto habrá chocado? ¿Qué ángulo ha recorrido? Acá es 90. Entonces, si esto gira 90, cualquier otro punto también gira 90. Así es que, en este caso, si ese punto P se ha movido, pues no, según esos radios, eso me indica que el ángulo que acá ha girado o que se ha movido es de 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Por lo tanto, la longitud que habrá avanzado acá sería 90 grados, que ha de ser pi medios multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el radio. ¿Y el radio cuánto es? Como este es 3 y este de acá es 4, entonces el radio debe de ser 5. Entonces es pi medios multiplicado por 5, o 5 pi medios. Bien, pero todavía no hemos acabado, porque esto dice tiene que seguir girando hasta que se choque 2 veces P con la superficie. Bien, entonces ahora, esto empieza o sigue girando, pero esta vez el punto de apoyo va a ser él. Si este es el punto de apoyo y acá se encuentra P, entonces este P va a girar para acá, ¿cierto? Entonces este lado va a tener que coincidir con este otro. Entonces, ¿cómo quedará la disposición del rectángulo? Bueno, la disposición del rectángulo sería de esta forma, así. ¿Dónde va a estar el punto P? El punto P con el punto de giro se encuentran en la misma línea. Entonces, cuando acá se gira, bueno, acá ahora se va a encontrar el punto P. Ahí está el punto P. ¿Cuál es el arco que describe? El arco que describe va a ser todo él. El ángulo, bueno, el ángulo acá en este caso es de 90 grados. La longitud, bueno, la longitud que estaría describiendo sería el ángulo, que es pi medios multiplicado por el radio. ¿Y cuál es el radio esta vez? Como este es el punto P y este es el punto de giro, allá el radio va a ser equivalente a él. Y esto de aquí es 4, ¿no? Ya se habrán percatado que sí, exactamente encaja con B. ¿Por qué? Porque esto es 4, esto es L4, y lo de acá, esto era el ancho, esto sería 3, ¿no? Y ahí están los 11. Bien, entonces como llega acá hasta el punto P, hasta que coincida con B, como el radio es 4, entonces este sería ángulo por el radio, que es 4, es decir, estamos hablando de 2 veces pi. Bien, sigue. Si seguimos ahora, esta lámina va a tener que moverse para este lado. Pero esta vez, ¿quién es el punto de apoyo? El punto de apoyo es él, ¿sí? Como este es el punto de apoyo, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la disposición de la lámina aproximadamente de esta forma, ¿sí? Aproximadamente ahí. Profe, ¿y qué describe P? P no describe nada, ¿no ves? Él es el punto de apoyo. Entonces P se encuentra ahí. Bien, seguimos. Ahora dice se va a tener que seguir moviendo porque todavía no está chocando 2 veces P con la superficie, recién es una vez. Entonces sigue moviéndose. Bueno, ahora cambiamos el punto de apoyo. El punto de apoyo es este. Cuando gira, de aquí va a girar para acá. Pero miren las medidas que acá tenemos. Esto es equivalente a 3 porque es el ancho del rectángulo y esto vale 4. Entonces cuando esto gira, este 4 va a llegar acá. Pero justo ese 4 es equivalente a esta parte, de tal manera que si le sumo con el 3 me va a dar toda la longitud de CD. Es decir, esta lámina rectangular, ¿hasta dónde va a llegar? En el siguiente movimiento, apoyado con él, va a llegar exactamente hasta acá. ¿Y dónde va a estar el punto P? Bueno, esta vez el punto P, como se encontraba acá y este es el punto de giro, entonces P va a llegar hasta este lugar. ¿Cuánto va a avanzar P? Bueno, P va a avanzar todo este arco. El ángulo que va avanzando P, igualito, siempre va a ser 90 grados en este caso. Bien, la longitud sería ángulo, que es pi medios, multiplicado por el radio. Esta vez el radio, miren, ve, esto es 3, por acá es 3. Sería acá pi medios por 3, o 3 pi medios. Bueno,
¿Dónde va a estar el punto P? El punto P se encuentra acá. Falta todavía. Sigue avanzando. Pero si va a seguir avanzando, esta vez, ¿cuál va a ser el punto de apoyo? El punto de apoyo ahora cambió, va a ser él. Y si este es el punto de apoyo y la lámina gira en este sentido, ¿cuál va a ser la disposición de la lámina? Ahora la disposición de la lámina va a quedar de esta manera. ¿Dónde va a estar el punto P? El punto P esta vez choca acá por segunda vez. Es decir, ahí va a terminar su trayectoria. Pero ¿qué va a describir ese punto P? Ese punto P va a describir todo este arco, ¿no? Arco. ¿Con qué ángulo? Allá el ángulo va a ser siempre acá de 90 grados. ¿Qué radio? El radio es esto igual al ancho del rectángulo, que es igual a 4. Por lo tanto, aquí pues la longitud que va a avanzar va a ser ángulo, que sería pi medios, por el radio, que vale 4. O sea, esto es igual a 2pi. Bueno, por lo tanto, ¿cuál es la longitud que estará avanzando aquí? El punto P. En el primer tramo es 5pi medios. En el segundo tramo, 2pi. En el tercer tramo, otra vez 2pi. Y en el cuarto tramo es equivalente, en el tercer tramo era 3pi medios, ¿no? 3pi medios. Entonces acá va a ser 3pi medios. Y en el último tramo, en era que era equivalente a 2pi, ¿no? Entonces 2pi y 2pi sería 4pi. Estos dos suman otros 4pi, entonces la longitud que avanza sería 8pi centímetros, ¿no? Y 8pi centímetros se encuentra en la alternativa D. Pregunta número 4. En la figura se muestra dos hexágonos regulares de lados 8 raíz de 2 centímetros y una lámina cuadrada de lado igual al de los hexágonos. Si se hace rodar la lámina en sentido horario por el contorno de los hexágonos, siempre apoyado en un vértice y sin deslizarse, hasta que el punto P del cuadrado coincida con el punto R, ¿cuál es la longitud que recorre el punto O? El punto O es el centro del cuadrado. Muy bien. Dice, tenemos acá dos láminas que tienen la forma de hexágonos regulares y cada uno de sus lados mide 8 raíz de 2. Entonces esto mide 8 raíz de 2, por acá 8 raíz cuadrada de 2, esto también mide 8 raíz de 2. ¿Ya? Eso es la longitud de cada uno. ¿Qué más? Pero dice hay una lámina cuadrada que tiene su lado igual a esta longitud. O sea, esto también mide 8 raíz cuadrada de 2. Ahora, esta lámina se va a hacer girar en sentido horario, es decir, avanza por acá. Avanza por todo ese contorno, siempre apoyado en un vértice, hasta que el punto P del cuadrado, hasta que este punto P, dice, de este cuadrado, coincida con ¿quién? Coincida con el punto R, ¿ya? Así es que este punto P debe de coincidir con el punto R. Bien, pero lo que nos está pidiendo es cuál es la longitud que recorre este centro de acá, ¿ya? ¿Cuál es la longitud que va a recorrer él? Bueno, entonces analizamos de manera similar a los casos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, la primera vez que gira, pues este cuadrado sería, en sentido horario, sería apoyado sobre él. Entonces este es el punto de apoyo. Si este es el punto de apoyo, entonces este lado gira para acá y la disposición del cuadrado quedaría de esta manera. Así quedaría el cuadrado. Pero como este es el punto de giro, entonces este P ahora ¿dónde se va a encontrar? Ese punto P ahora se va a encontrar ahí. Y todavía P no está chocando con R. Bien, pero lo que nos estaba importando a nosotros era el centro, ¿no? El centro en este caso es O. Es decir, este centro O ahora va a avanzar desde esta posición hasta esta posición. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a describir ese centro? Ese centro ahora lo que va a describir sería este arco. Ese arco. Y para hallar la longitud de ese arco, ya sabemos, ¿no? Tenemos que hallar el ángulo. Entonces acá vamos a tener que hacer este trazo. Vamos a ponerle otro color. Entonces aquí esta vez esto va a ser igual a el radio. ¿Cuánto vale el radio? Allá, como no ves, nos estaban indicando que esto valía 8 raíz cuadrada de 2. Eso implica que este segmento vale 8 porque él es el centro y este otro también vale 8. Así es que el radio es 8. Y el ángulo, bueno, el ángulo tiene que ser desde este tramo hasta este tramo. ¿Y cuánto es ese ángulo?
Bueno, ese ángulo es equivalente a lo que se movió, pues este lado del cuadrado para acá. ¿Cuánto se ha movido este lado del cuadrado, no? Todo esto, ¿cuánto se movió? Bueno, recuerden con un hexágono regular esto es 120. Como acá esto es 90, sería 90 más 120 sería 210. 210, ¿cuánto nos falta para llegar a 360? Va a ser 150. Como eso es 150, entonces todo punto de esto también se movió 150. Así es que esto también se movió 150. ¿Ya? Entonces el ángulo que se ha movido inicialmente fue 150 grados. Pero si eso es 150 grados, recuerden que 150 grados es equivalente a 5 pi sextos. Entonces el ángulo acá en realidad es 5 pi sextos. Si eso es 5 pi sextos, allá la longitud que avanzó ahora sería ese ángulo 5 pi sextos multiplicado por el radio. El radio vale 8. Si es que esto es por 8. Bueno, cancelas mitad y mitad. Nos va a quedar acá mitad 4 por 5 sería 20 pi. Como acá sacado mitad sería 20 pi tercios. Bien, pero debe de seguir avanzando ahora ese centro. ¿Cómo va a avanzar ahora? Bueno, va a seguir avanzando de esta manera. Ahora, este cuadrado avanza para acá, pero esta vez el punto de giro va a ser él. Si este es el punto de giro, entonces esto es el único tramo que le falta avanzar. Y si este avanza, este punto coincide con él, esta vez ¿cómo quedaría el cuadrado? Esta vez el cuadrado quedaría de esta manera. Bueno, algo así quedaría pues el cuadrado. Bueno, ¿y el centro? Allá, el centro esta vez se va a ubicar acá. ¿Y el tramo que habrá recorrido el centro? Bueno, el tramo que recorre esta vez el centro es él. Allá, pero ese tramo habrá recorrido dentro de algunos ángulos. ¿Qué ángulo es esta vez? Bueno, el ángulo será pues, ¿no? Habrá empezado de aquí y ha terminado por acá. ¿Cierto? Allá, pero ¿y qué ángulo tiene que ir por este lado? ¿Se acuerdan que les había indicado? Ese ángulo que se está moviendo es equivalente al ángulo acá que ha girado desde esta posición de verde hasta esta otra nueva posición. ¿Qué ángulo ahí se ha movido? ¿Cuánto es esto? Bueno, resulta que esto es 120 más 120, 240. Más 90 sería un total de 330. Por lo tanto, aquí se ha movido un ángulo de 30 grados. Pero 30 grados es equivalente a pi sextos. Como eso es pi sextos, eso significa que este también se movió 30 grados, o sea, pi sextos. Bien, pero como nos pedía a nosotros la longitud que avanzaba, esta vez la longitud sería él. Vamos a ponerlo por acá. La longitud que avanzaba sería él. Y eso es igual al ángulo, o sea, pi sextos multiplicado por el radio. Y el radio, bueno, el radio siempre es una distancia de 8, así es que esto de aquí es 8. Sacas acá mitad y mitad, entonces acá va a quedar 4 pi tercios. Bien, continuamos. Todavía no hemos terminado porque, fíjense, allá, ¿y dónde se habrá ido ese punto P? Bueno, cuando este gira por acá, ahora el punto P se habrá movido hacia aquí. Bueno, pero en el siguiente giro noten ustedes que este lado va a tener que coincidir con él. Y por lo tanto P ya va a estar coincidiendo con R. ¿Cómo va a quedar entonces la disposición de ese triángulo? Perdón, del cuadrado. La disposición del cuadrado quedaría así. Y en este caso ese punto P ya estaría coincidiendo con él, con R. ¿Y el centro? El centro ahora se va a ubicar acá. Pero entonces, ¿qué es lo que va a describir el centro? El centro lo que describe va a ser todo este arco. ¿A qué radio? Bueno, el radio es igualito, el mismo que el anterior. El radio es igual a 8. Por acá también esto es 8. ¿Ya? Entonces el radio, no se olviden, el radio aquí va a ser 8. Pero ¿y el ángulo? El ángulo se va a mover de aquí a acá. Pero ese ángulo es equivalente a ese ángulo que se movió acá P, es decir, de este de rosado hasta esta parte de amarillo. ¿Y cuánto es eso? Nuevamente, como esto es 120 y esto es 90, sería 210. Entonces esto se movió 150. Entonces esto también se movió 150. Que eso habíamos dicho era equivalente a 5 pi sextos. Bien, allá, entonces esto se movió igual que el primero, ¿no? Entonces esto sería 5 pi sextos multiplicado por el radio que es 8. Estamos hablando de 20 pi tercios. Bueno, por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? La respuesta nos pedían como respuesta toda la longitud que había avanzado. En el primer tramo avanzó 20 pi
tercios. En el segundo tramo avanzó 4pi tercios. Y en el último tramo era igual que el primero, 20pi tercios. Por lo tanto, aquí habrá avanzado un total de 44pi tercios. Y 44pi tercios, eso se encuentra en la alternativa A. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte de los ejercicios que correspondía al tema de semejanzas, ¿no? Semejanzas de figuras. Recuerden que si es semejanza de figuras, no necesariamente se trata de ejercicios con semejanza de triángulos, ¿no? Puede ser que haya alguna aplicación con semejanza de triángulos, pero en realidad el tema en sí es semejanza de figuras. Bueno, entonces el problema 5 dice así. En un plano cartesiano, un triángulo ABC tiene por vértices A igual a 2,1, B igual a menos 6,4 y C igual a menos 3, menos 2. Si el triángulo ABC se traslada 4 unidades en la dirección positiva del eje X y 3 unidades en la dirección negativa del eje Y, resultando un nuevo triángulo A'B', C', halle la suma de las coordenadas de los vértices del nuevo triángulo A'B' y C'. Bien, dice tenemos acá, hay un plano cartesiano en el cual pues, ¿no? se tiene un triángulo. Acá están los vértices. El vértice dice es A igual a 2,1. Bueno, 2,1, ¿dónde está? Bueno, recuerden que el 2 correspondía, o la primera coordenada era para el eje X y la segunda coordenada era para el eje Y. Así es que si dice 2,1 es 2 para X y 1 para Y. Por lo tanto, aquí va a estar el punto A, 2,1. ¿Qué más? Después dice menos 6,4. Allá, menos 6 entonces en X, menos 6. 4 en Y, entonces sería 1, 2, 3, 4, aproximadamente debe de estar acá, ¿no? Entonces aquí va a estar B menos 6,4, ¿no? En esta dirección. ¿Qué más? Y C, dice es menos 3, menos 2, allá, menos 3 en X, menos 2 en Y, allá, entonces aquí va a estar el punto C. C es menos 3, menos 2. ¿Cómo va a quedar nuestro triángulo? Bueno, nuestro triángulo quedaría así. De A nos vamos hasta B. De B hacia C. Y obviamente de C hacia A. Bueno, entonces así quedaría este triángulo. Pero, ¿qué va a pasar con este triángulo? Dice ahora, ese triángulo ABC se va a trasladar 4 unidades en la dirección positiva del eje X. O sea, dirección positiva. Si va a avanzar dirección positiva, en otras palabras, se tiene que agregar más 4. ¿Más 4 a dónde? Al eje X. Entonces sería X más 4. Y dice 3 unidades en la dirección negativa, o sea, para abajo. Es decir, para el eje Y, ¿qué va a pasar? Como se va 3 unidades en la dirección negativa, entonces a ese valor de Y se le tiene que quitar 3 unidades hacia abajo, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto quedaría o cómo quedaría esta vez los vértices? Bueno, los vértices de B, ¿cómo sería? Para X se le tendría que agregar 4 y para Y se le resta 3. Entonces, si acá está menos 6 más 4, va a quedar esta vez menos 2 allá. O sea, en X va a ser menos 2 aquí. Y como acá tendríamos que quitarle menos 3 a Y, entonces sería 4 menos 3, quedaría 1 allá. Entonces es menos 2,1. Es decir, ese traslado sería de esta manera. Aquí se va a encontrar este punto B'. Las coordenadas es menos 2,1. Seguimos. Ahora para este lado, para A. ¿Qué va a pasar con A? Recuerden que al X le sumamos 4, entonces a 2 le sumo 4. 2 más 4 va a ser 6. Entonces 6 sería por aquí. Y luego al Y se le resta 3. Como acá está 1, si le restas 3, va a ser 1 menos 3, sería menos 2. Entonces acá viene hasta menos 2. Si ahí está menos 2, bueno, entonces tiene que ser aproximadamente por aquí. Aquí se vino este B. Ese A. Y ese sería A', que sería 6, menos 2. Y por último, C. Bueno, C, recuerden que a C entonces sería acá sumarle más 4 y por acá menos 3. Entonces sería menos 3 más 4 sería 1 allá. O sea, esto de ahí en el eje X se vino hacia 1.
Y acá está menos 3 menos 2 sería menos 5 allá. Entonces en el eje Y es menos 5. Entonces ese triangulito esta vez, perdón, esa tercera coordenada se habrá trasladado hasta aquí. Acá sería el punto C'. Ese punto C' sería 1, menos 5. ¿Cómo quedaría esta vez el triángulo? El triángulo A', B', C' quedaría de esta manera. Es decir, estamos obteniendo un triángulo semejante mediante un traslado, ¿no? Pero, ¿qué nos pedían de este triángulo semejante? Bueno, nos estaban pidiendo acá la suma de las coordenadas de los vértices de este nuevo triángulo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de A', sus vértices, las sumando sería 6 menos 2. Más de este otro sería 1 menos 5, el de C, ¿ya? 1 menos 5. Y del otro sería menos 2 menos 1. Menos 2 más 1, perdón, ¿no? Más 1. Bien, acá entonces, como nos está pidiendo la suma de las coordenadas, sería de A sería 6 menos 2, 6 menos 2. De C, 1 menos 5, 1 menos 5. Y de B' sería menos 2 más 1. ¿Cuánto saldría toda esta suma? Bueno, toda esta suma nos va a quedar igual a menos 1. Y menos 1 se encuentra en la alternativa C. Pregunta número 6. En la figura se muestra un paralelogramo cuyos lados miden 1 centímetro y 2 centímetros y sus ángulos son 60 grados y 120 grados. Roberto tiene 60 piezas de madera congruentes a este paralelogramo. Si con ellas desea formar una figura semejante a un hexágono regular de lado 2 centímetros, adosándolas y sin superponerlas, ¿cuál es el perímetro del hexágono semejante y de mayor área que puede construir con la mayor cantidad de estas piezas? Bien. Bueno, dice acá, en la figura se tiene un paralelogramo cuyos lados miden 1 centímetro y 2 centímetros, ¿ya? Entonces esto es 1 centímetro y 2 centímetros. Aparte de eso, sus ángulos son especiales, porque dice, esta vez esto mide 60 grados y lo de acá mide 120 grados. Allá, pero dice nuestro amigo Roberto, tiene un total de 60 de estas piezas de madera. Entonces, el número de estas piezas es 60. Pero ahora, ¿qué quiere hacer? Con estas quiere construir un hexágono regular que sea semejante a otro hexágono regular de lado 2 centímetros. Allá, ¿y se podrá o no se podrá? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, aunque va a ser pequeño, pero de todas maneras podríamos trazar de esta forma, ¿no? Por acá podríamos colocar una de esas fichas. Por aquí, recuerden que estos sus lados están en la relación de 1 a 2, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño entonces. Haciéndolo más pequeño sería aquí de 1 a 2. ¿Qué más? Por este otro lado podríamos colocar otro también que sea pues otra de esas piezas. Entonces aquí va a ser 2, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Bueno, lo mismo podríamos ubicar por este otro lado. Aquí que esté de 1 y por acá de 2. 1 y 2. Y por acá también nuevamente que se encuentre 1 y 2. Y en lo que queda, en lo que queda creo que se puede dar cuenta que aquí también van a encajar otros, ¿no? ¿Cómo encajarían esos otros? Como acá va a medir 2, porque esto es 1 y 1, entonces acá es 2 y esto es 1. Entonces, bueno, mi gráfico no está tan exacto, pero sí se podrán dar cuenta que acá va a entrar uno más. Y por este otro lado entraría el otro, ¿no? Y entonces, mírenme, con 6 de esas fichas se está logrando construir un hexágono. ¿Un hexágono de qué lado? Del lado 2. Entonces nos están preguntando cuál va a ser el perímetro del hexágono semejante a esta, pero que tenga mayor área. ¿Sí? Mayor área. Bueno, ya se pueden imaginar que si yo quiero un hexágono de mayor área, así grandote, entonces debemos de utilizar la mayor cantidad de piezas. Bueno, entonces, ¿cuántas piezas vamos a usar? Vamos a suponer que vamos a usar n piezas. Pero recuerda que estos n piezas es menor o igual a 60. No sé si voy a utilizar las 60 o tal vez menos, ¿no? Bueno, como la idea es construir, pues, ¿no?, un nuevo hexágono que tenga mayor área posible, entonces vamos a hacer la comparación entre las áreas, pues.
¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas n piezas? ¿Cuánto mide el área de cada una de estas? Bueno, este de acá es el área de un paralelogramo, ¿no? La base en este caso es 2. ¿Cuánto sería la altura? Bueno, si ustedes trazan por acá 90 grados, esto va a ser 60, esto es 30. Como este de aquí vale 1, todo este tramo va a ser 1/2 y por lo tanto esto sería 1/2 raíz de 3 la altura. Por lo tanto, el área de uno de estos, su área va a ser equivalente a base por altura, ¿no? O sea, 2 multiplicado por 1/2 por la raíz de 3. Es decir, su área de una de estas piecitas va a ser igual solamente a la raíz de 3. Entonces el área va a ser raíz de 3. ¿Qué más? Bueno, pero ese es uno de esas piecitas. ¿Y cuántas de esas piecitas estamos utilizando? Vamos a utilizar n. Es decir, el área de este hexágono que quiero formar tiene que ser n veces raíz de 3. Entonces, el área del hexágono pedido, bueno, va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por n. Bien, pero suponiendo que ya hemos formado este hexágono, característica de este hexágono es que acá va a ser sus lados iguales. ¿Cuánto mide sus lados? No sé, pero sí sé que tiene que ser el mayor posible porque quiero el hexágono que tenga mayor área. Entonces, sus lados le vamos a llamar L. ¿Y cuánto vale el área de este hexágono? Bueno, creo que acá podríamos utilizar la propiedad, pues, ¿no?, de hexágono. ¿Qué pasaba en todo hexágono? Si ustedes tenían un hexágono, podían trazar todas las diagonales. Ahora vamos a volver a trazar esta diagonal mejor. Entonces trazamos esta diagonal por acá. Trazamos esta otra diagonal. Y bueno, esta tercera diagonal sería por aquí, ¿no? Más o menos así. Y esas tres diagonales, si ustedes trazan, hace que acá se va a tener 6 triángulos equiláteros. ¿Y cuál era el área de un triángulo equilátero? Si ustedes tenían un triángulo equilátero, entonces su área era igual a ¿quién? Era lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Entonces, ya de acá, haciendo la comparación, otra vez el área de este hexágono va a ser igual a ¿quién? Sería el área de uno de estos, que es L al cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero ese es el área solamente de uno de estos triángulos. Pero por ser hexágono regular debe de ser 6 de esos triángulos. Entonces esto le multiplicamos por 6. Bueno, y de aquí vamos a operar y vamos a buscar un candidato para L, ¿no? Entonces se va aquí raíz de 3, sacas mitad, va a ser 3, sacas mitad, va a ser 2. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar L? L elevado al cuadrado, justo es el que yo quiero, es igual a ¿quién? Este 2 multiplica, sería 2 tercios de ¿quién? De n. ¿Sí? Pero recuerden que n tiene que ser un número entero. Y L, bueno, L, sus lados, como acá es de 2 y 1, entonces sus lados tienen que ser también un número entero. Bueno, entonces como el lado debe ser un número entero y n también un número entero, entonces hay que dar el mayor valor posible a n, de tal manera que multiplicado por 2 tercios, esto me salga un cuadrado perfecto. ¿Y quién podría ser ese mayor valor posible? Ya, ¿qué forma debe de tener esta n? A ver, vamos a darle esta forma. Para empezar, si esto es 2 tercios, esta n que está acá debe de ser un múltiplo de 3, o mejor dicho, debe tener un factor 3, para que ese 3 con este 3 se vaya y así me salga un número entero. En segundo lugar, debe de ser un múltiplo de 2, para que este múltiplo de 2, este 2 por este 2, me salga 2 al cuadrado y así podamos tener un cuadrado perfecto. Y además, bueno, pues no, resulta que por ser un cuadrado perfecto, entonces esto debe de ser de la forma t elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, esta n debe de ser de la forma 6t al cuadrado, de tal manera que multiplicado por 2 tercios me dé un cuadrado perfecto. Pero recuerden ustedes que esta n era menor o igual a 60, o sea, esto es menor o igual a 60. Por lo tanto, de aquí t al cuadrado va a ser menor o igual a ¿quién? Menor o igual a 10. Pero fíjense que para poder obtener el perímetro de aquel, pues, ¿no?, hexágono más grande o de mayor área, este n tiene que ser máximo.
Y para que este n sea máximo, como n depende de t, entonces t tiene que ser máximo. ¿Y cuál sería el mayor valor que le puedes dar a t que elevado al cuadrado te sale menor o igual a 10? Allá, el t máximo debería de ser igual a ¿cuánto? Debería de ser igual a 3, no hay otro. Entonces, si t máximo vale 3, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que n va a ser igual a ¿cuánto? 6t al cuadrado, o sea, sería 6 por 3 al cuadrado. O sea, estamos hablando de 54. ¿54 qué? 54 piezas hay que usar. Pero si vamos a utilizar 54 piezas, bueno, entonces, ¿cuánto va a ser L? L al cuadrado era igual a 2/3 de 54. ¿Y cuánto es 2/3 de 54? 2/3 de 54, eso nos va a quedar igual a 36. Entonces, si L al cuadrado vale 36, entonces eso significa que L debe de ser igual a 6. Y si L es igual a 6, bueno, ¿se acuerdan que nos pedían? Nos pedía calcular el perímetro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular este perímetro? Si ya tengo que L es igual a 6, esto sería 6, por acá va a ser 6, por acá va a ser 6, por este lado va a ser 6, y así sucesivamente 6 y 6. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? El perímetro va a ser igual a 6 veces 6, pues, ¿no? Es decir, 36 centímetros. Bueno, y nuevamente hemos encontrado pues ese perímetro de aquella figura más grande, ¿no? Pero no era necesario estar armando la figura. Ahora, ¿se puede armar la figura? Bueno, sí. Lo vamos a hacer ahorita. Muy bien, si observamos entonces acá en la figura, fíjense que si todo esto vale 6, entonces podemos dividir acá 2, 2, 2. Y por este lado 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces acá entra exactamente un hexágono, uno de esos paralelogramos de 2 y 1. Pero acá entraría otro de 2 y 1 y acá otro de 2 y 1. Y así sucesivamente, acá otro de 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1 y así sucesivamente. Entonces van a entrar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de 3. ¿Cierto? Entonces con esas 6 filas de 3, es decir, 18 fichas, estaríamos cubriendo esta. Y con otras 18 equivalentes a estas, puedo cubrir acá. Y con otras 18 equivalentes a esta, vamos a cubrir para este lado. Y así vamos a tener que, o se puede cubrir todo esto con ¿cuántas fichas? Se puede cubrir todo esto con un total de 54 fichas, ¿no? 18 más 18 más 18 nos va a dar ahí los 54. Ahora sí, la respuesta queda garantizada, ¿no? Ahí sería la alternativa B. Pregunta número 7. Matías por su cumpleaños recibe de regalo un juego de fichas Tetris, de los cuales con 5 fichas Tetris arma la siguiente figura que es un paralelogramo. Si AEFD es un trapecio, PC igual a 3 centímetros y AP es igual a 9 centímetros, ¿cuál es la longitud del lado AE del trapecio? Muy bien. A ver, dice nuestro amigo Matías, por su cumpleaños, dice, ha colocado acá, pues, ¿no? Una figura de este tipo, ha recibido varias fichas Tetris, dice, ha armado esta figura, pero la característica es que AEFD es un trapecio, ¿no? O sea, AEFD es un trapecio. Si este es un trapecio, entonces debe tener dos lados paralelos. Entonces vamos a suponer que este de aquí es el lado paralelo, ¿no? Estos son los lados paralelos. ¿Qué más? Además nos dice que PC es igual a 3. ¿Dónde está PC? Bueno, PC es 3, entonces PC es todo este tramo. ¿Ya? Desde este punto, ¿hasta dónde? Hasta este punto de acá. Todo esto dice es igual a 3. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá, todo esto es igual a 3. Vamos a poner por acá, 3. ¿Qué más? También nos dicen que AP es 9. Entonces todo esto, AP es 9. Voy a apuntarlo por acá. AP es igual a 9. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo cuál es la longitud de AE. ¿Y AE cuál es? Si aquí está A, aquí se encuentra E, entonces nos está pidiendo toda esta longitud. Todo esto. Entonces, como eso nos pide, a ese de ahí le vamos a llamar X.
Por lo tanto, si eso de ahí es X, este tramo que falta, debe de ser igual a 9 menos X. ¿Por qué? Recuerden pues, ¿no?, que todo AP era igual a 9. Entonces, este tramo vale 9 menos X. Ya está. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hallar esto? Fíjense que como nos estaba diciendo que ha formado esta figura, que es un paralelogramo, entonces al ser un paralelogramo, vamos a colocar lo siguiente. Resulta que si esto es alfa, esto por esto paralelo, esto también va a ser alfa. Si esto de aquí es beta, con el paralelos, entonces aquí también va a ser beta. Y además, este ángulo es igual a este ángulo por ángulos opuestos. Así, nosotros tenemos que el triángulo ABP va a ser acá semejante al triángulo CFP. Son semejantes. Si son semejantes, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahí en esta semejanza? Tenemos opuesto a alfa. Opuesto a alfa se encuentra BP. Y aquí en este otro opuesto a alfa se encuentra PF. Así es que BP es a PF como ¿quién? Como ahora opuesto a beta. Opuesto a beta en el grandote. Opuesto a beta es todo él, que es 9. 9 es A y ahora aquí opuesto a beta, ¿quién está? Es 3. Bien, pero recuerden que esto era un paralelogramo. Si era un paralelogramo, con estos son paralelos. Pero como acá esto era un trapecio, dice, entonces estos dos deben de ser paralelos. Bueno, es así que si a este ángulo le llamamos teta, por ser paralelo con él, acá también sería teta. Si a este ángulo de acá le llamamos omega, entonces este ángulo también sería omega. Y por lo tanto, también por ángulos opuestos, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo. Entonces, nuevamente ahí tendríamos el siguiente triángulo. El triángulo BPC va a ser semejante al triángulo FPE. Son semejantes, ¿no? Los mismos ángulos de teta, omega y acá culebrita, teta, omega y culebrita. Son semejantes. Si son semejantes, entonces en BPC, en BPC, vamos a trabajar opuesto a omega. Opuesto a omega, ¿quién está? Está todo BP. ¿Es a quién? A ver, como es semejante con él, opuesto a omega sería PF. Entonces BP es a PF. ¿Como quién? ¿Cómo? A ver, el dato tengo opuesto a teta. Entonces, opuesto a teta. Opuesto a teta tenemos 3. 3 es A y aquí opuesto a teta es 9 menos X. Bueno, pero fíjense que de esas dos relaciones ya podemos sacar una ecuación, ¿no? La primera parte, bueno, esta parte de aquí nos sale que debe de ser 3. Entonces, BP sobre PF es 3. ¿Y eso es igual a quién? Eso es igual a todo este tipo de acá, que sería 3 sobre 9 menos X. Saca tercia 1, tercia 1. Esto pasa multiplicando y vamos a tener que 9 menos X es igual a 1. Si 9 menos X es 1, entonces por lo tanto ya tenemos X. X debe de ser igual a 8. 8 centímetros. Y 8 centímetros se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 8. Rubén tiene varias fichas plásticas de dos tipos como las que se indica en la figura, cada una de las cuales está formado por 4 cuadrados de lado 10 centímetros. Si con ellas desea formar una figura semejante a una de las fichas, ¿cuál es el perímetro de la figura más pequeña que puede construir? Bueno, ahí nos dan una condición, ¿no? Debe de utilizar más de una ficha de cada tipo y sin superponerlas. Bien, nuestro amigo Rubén dice tiene varias fichas de estos dos, ¿no? De estos dos. Allá, pero dice que cada una de ellas está formado por cuadrados de 10 centímetros de lado. Entonces de acá, por ejemplo, todo esto vale 10 centímetros. Todo esto de acá vale 10 centímetros. Y así, este otro también mide 10 centímetros, por acá 10 centímetros, y así tenemos los 4, ¿no? Pero dice con estas desea construir una figura.
una figura semejante a estas, pero nos pide el perímetro de la figura más pequeña. Bueno, el problema sería, ¿cuál es la figura más pequeña? ¿Cuál de estos dos? Si me pide el perímetro de la figura más pequeña, ¿cuál de estos dos es? Bueno, a ver, supongamos que hemos ya construido pues ahí la figura semejante. Si hemos construido una figura semejante, puede ser esta figura o puede ser esta otra figura. Ahora, ¿cuál de ellos me conviene para hallar el perímetro? Bueno, en realidad cualquiera de los dos, pues. ¿Por qué cualquiera de los dos? Bueno, porque fíjense aquí cuántos lados va a tener el perímetro. Acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto tiene 10 segmentos iguales. ¿Y este otro cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este también en su perímetro tiene 10 segmentos iguales. Entonces, ¿cuál de los dos me conviene? Cualquiera. Porque en cualquiera de estos, bastaría solamente con hallar cualquiera de estos y vamos a tener acá, pues, ¿no? Su lado lo multiplicamos solamente por 10, el lado de este nuevo cuadradito. Bien, entonces ahora sí, pues, ¿no? Vamos a tener que ir analizando. A ver, si voy a buscar acá figuras de este tipo que sean semejantes a estas y debe de estar formado por cuadrados, entonces la primera pregunta sería, ¿será posible que esos cuadrados que estamos buscando sea, como esto vale 10, de 20 centímetros? A ver, si fuese 20 centímetros, entonces eso se debe de poder dividir de esta manera, así. Y si fuese 20 centímetros, fíjense que siempre hay dos, ahí en línea vertical, hay dos de estos tipos. Entonces, si fuera 20 centímetros, acá tendría que ser 20 centímetros, por acá también tendría que ir otros 20 centímetros. Y si es 20 centímetros, bueno, por acá debería de ir así, 10, 10. Entonces, ahora les pregunto, ¿con fichas de este tipo se podrá obtener o se podrá cubrir esta región? Recuerden que se debe utilizar más de una ficha de cada tipo. ¿Ya? Así es que estamos obligados a usar las dos a la vez. ¿Se podrá con las dos a la vez? No, no. Va a haber ahí un problema. El problema va a ocurrir con esta, pues. Porque si ustedes colocan una de estas fichas, por ejemplo, aquí, entonces ya no podrían cubrir él. Ya no se podría. Por lo tanto, esas fichas que estamos buscando, ¿el lado podrá ser 20? La respuesta es no. Bueno, entonces estamos viendo que no es posible. Este de aquí no es posible. A ver, sigamos. Ahora, ¿será posible que el lado valga 30? A ver, si es que es 30, bueno, ya tendría que crecer nuestro cuadrado, ¿no? Voy a hacerlo un poquito, un poco más grande nada más, no tanto para que me alcance el espacio. A ver, supongamos que está así. Ahora, si el lado vale 30 centímetros, eso significa que eso se tiene que dividir ¿en quién? Se tiene que dividir esta vez en una cuadrícula de 3 por 3, ¿no? ¿No es cada lado de estos cuadraditos iniciales es 10? Entonces va a ser así, una cuadrícula de 3 por 3. Y ahora la pregunta es, ¿será posible que con fichas de este tipo se podrá cubrir, pues, ¿no?, la región? A ver, intentemos. Con la ficha 1, miren, yo creo que con la ficha 1 podemos colocar por acá. Aquí la ficha 1. ¿Sí? Ya está, la ficha 1. Y esta ficha 2. Miren, esta ficha 2 puede encajar acá. Aquí encaja la ficha 2. Ya, sí, ¿no? Profe, ¿y la otra ficha cómo ubicaríamos? Bueno, la otra ficha de repente podríamos ubicar por acá. Pero si ubicamos por aquí no me va a dejar espacio para los demás. No se va a poder, ¿no? Profe, y si le ubica por acá otra ficha, igualito, si le ubicas por acá otra ficha, entonces te va a faltar él. ¿Cómo cubrirías esta parte? Bueno, entonces cubrir esta parte va a ser ahí complicado. Entonces, ¿eso qué me indica? Eso me está indicando que no puede ser, ¿qué cosa? No puede ser ahí de 30. Si no puede ser de 30, bueno, entonces ahora vamos a intentar de 40. A ver, de 40, ¿cómo sería? Voy a hacer más pequeño el gráfico, ¿no? A ver, si esto fuese 40,
ahí nada más, ¿ah? Si eso fuese 40, entonces se debe de dividir en una cuadrícula de 4 por 4. Y si es una cuadrícula de 4 por 4, entonces, ¿cómo podrían ir las fichas? Fíjense que acá puede encajar una de estas fichas. Y por acá puede encajar otra de esas fichas. Y en lo que queda, allá miren, ve, en lo que queda puede encajar otro de estos tipos. Y por este otro lado, allá también puede encajar otro de ellos. ¿Ve? Es decir, con uno, dos de estas fichas y dos de estos podemos formar un cuadrado del lado 40. Pero si esto es un cuadrado del lado 40, entonces podríamos formar acá con otros 4 fichas equivalentes a estas. Ojo que ya estamos utilizando los dos a la vez. Vamos a formar otros 4 igual, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, pero como podíamos formar cualquiera de los dos, bueno, si quieres formas esta o este otro, ¿no? Entonces vamos a formar, por ejemplo, trazamos por acá y trazamos por acá. Entonces, con otras 4 cubrimos esta, con otras 4 de estas cubrimos acá, con 4 de estos cubrimos este otro. Y como nos estaba pidiendo cuál iba a ser el perímetro, este de acá sale 40, por acá 40, por aquí 40, por este lado también 40, 40, por aquí 40, aquí también igual. Y en realidad, ¿cuántas veces se estaba repitiendo? 10 de estos, ¿no? Entonces, nuestra respuesta ahí al perímetro debería de ser 10 multiplicado por 40. Y 10 por 40 sería 400 centímetros. 400 centímetros, eso de ahí se encuentra en la alternativa D. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.